Estamos empezando hoy el estudio de un nuevo libro de la Torá, del libro de Shemot, conocido popularmente en Occidente como libro de Éxodo. En realidad no es tan precisa la traducción, aunque entendemos que aquí no se trata de traducción, ¿no? Son más bien títulos. El título de Éxodo le hace mucha justicia al libro, porque narra el éxodo de Israel desde Egipto. Pero en hebreo tiene el nombre de Shemot, porque así inicia el libro, diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto para morar ahí, y los nombra. Aparte que eh, es un libro donde por todos lados hay nombres, no solo los nombres de estos. Cuando se habla acerca de Moisés, se da nombre, se explica por qué el nombre que le ponen. Luego en la charla que tiene Moisés con el propio Dios, hay una inquietud ahí en Moisés acerca del nombre de Dios. ¿Yo qué le digo? ¿Quién me está enviando? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Todo eso es muy, muy importante espiritualmente. Y hay muchas cosas muy importantes. La verdad que es un libro, pero nosotros nos enfocaremos solo en la primera porción, ¿no? En la Parasha Shemot, que es muy nutrida. Tiene muchos temas, aparte de en general el éxodo, se nos narra de la esclavitud, se nos narra de el primer atisbo intuitivo en Moisés tocante a su misión existencial, su misión de libertador, eh, todo cómo sobrevive, el encuentro que tiene con Dios allá en el monte, su estadía en Midian, su relación con su suegro. Por ahí también hay un pasaje un poco extraño acerca de un hijo de Moisés que por poco y muere. La esposa de Moisés tiene que circuncidar a su hijo así como improvisadamente. Hay varias historias muy, muy interesantes. Y es inevitable que al llegar a este punto, al punto de estudiar la primera porción de este libro y el libro en general, no traigamos a nuestra mente todo el cúmulo de información que tenemos a lo largo de la historia, ¿no? De nuestra práctica espiritual y de estudio bíblico. Al llegar a este punto, vienen a nuestra mente todas esas ideas preconcebidas acerca del libro, de su desarrollo, de las lecciones espirituales que tiene para nosotros. Y es algo muy bueno, porque significa que hemos estudiado, ¿verdad? Hemos estudiado y hemos crecido. Y hay información que se ha ido asentando en nuestra cabeza y es algo para lo cual por lo cual deberíamos estar simplemente agradecidos y debería hacernos sentir medianamente satisfechos, ¿verdad? Sin embargo, lo que definitivamente no nos puede pasar es que nos privemos de ver más de lo que ya hemos visto debido a esos prejuicios. Esto sí no podemos permitir que pase. Hemos aprendido, hay información en nosotros, información muy buena que se nos ha quedado grabada en la mente, en el corazón, y es muy bueno, ¿verdad? Todo eso se termina convirtiendo al final en cultura general, pero es buena, es información. Pero cuidado, que estos prejuicios no nos priven de ver otras cosas. Un gran rabino, muy sabio él, muy importante en el mundo judío, conocido como el Rabí Nachman de Breslev, de hecho es uno de los rabinos hasídicos más populares. Eh, Él hizo así, contaba en sus enseñanzas, que si él tenía una petición especial de la cual podía estar seguro que Dios le escuchaba o que por lo menos expresaba el deseo ferviente de su corazón, era que cada que él fuera a la Torá pudiera ir como un ignorante. Que si él llegaba a un pasaje de la Torá, le decía a la divinidad, permíteme llegar como quien nunca ha ido ahí, como un niño que está aprendiendo a hablar o a leer o a escribir las primeras letras, que cuando llegue ahí esté libre de todo dogmatismo, de todo prejuicio, de toda idea preconcebida. Y esto es algo que debería haber en nosotros, ¿no? Pero bueno, para no alargarme en la introducción, quiero que eh, pasemos, pasemos a analizar un poco de lo que hay aquí en esta porción. Inevitablemente nos hacemos resúmenes del libro, ¿verdad? En lo particular, con el libro de Éxodo y con esta porción de Shemot, sabemos, como les decía, casi por cultura general, que se trata de la esclavitud de Israel en Egipto y de todo su proceso de liberación que inicia acá con esta porción. Como es usual, nos resulta fácil identificarnos con este pueblo esclavo. Es más, hasta creamos paralelismos con nuestras propias realidades, buscando así
de alguna manera la motivación necesaria para intentar liberarnos de lo que nosotros sentimos que estamos esclavos, cada uno en su propio nivel, cada uno en su propio contexto. Pero buscamos de alguna manera paralelismos con ese pueblo de Israel y decimos, aquí puedo encontrar la fuerza necesaria para liberarme de aquello que me esclaviza, que me tiene preso, que me hace vivir una vida de sirviente. Y es apenas entendible. Hay una tendencia humana a identificarnos con la víctima. No sé si les pasa, pero uno, a veces viendo, pues no vemos telenovela, ¿no? Pero alguna cachito por ahí hemos visto alguna vez. Y uno ve la pobrecita que es humillada por la ricachona de la casa y como que hay cierta tendencia a uno identificarse, ¿no? Hay cierta empatía que se despierta eh, por la víctima. Quizás sea porque encontramos algún tipo de resonancia con nuestros propios sufrimientos y de alguna manera eso tal vez como que aliviana un poco nuestro sufrimiento interno, ¿no? El hecho de vernos identificados en otros que sufren. Y en el caso de esta historia que leemos, el pueblo de Israel que vino libre, que llegaron como los grandes héroes, porque eran la familia de José, el gran héroe que había salvado a Egipto y al mundo de su época del hambre, ahora esclavizados por aquellos a quienes ayudaron. Entonces, hay una tendencia a identificarnos con ellos. Sin embargo, hoy quiero invitarte a darle un vistazo distinto a la historia. Hoy te invito a analizar la perspectiva del victimario. Hoy quiero que analicemos la perspectiva del villano de la historia. Por ahí, y también terminamos identificándonos con él. Por ahí, y termina siendo este villano tanto o más víctima que la propia víctima. Así está escrito en nuestra porción de Shemot, Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Esta porción va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 1. Pero quiero que leamos desde Éxodo 1, 8, los primeros versículos para tener contexto de lo que quiero hablarles. Está escrito así. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, be amén. Baruch Hashem. Si reparamos, hay muchos detalles aquí muy, muy interesantes. Quiero que partamos desde lo básico. ¿Cuántas veces en la vida tratamos de identificarnos con la víctima, pero cuántas veces en la vida somos los victimarios? ¿Cuántas veces nos convertimos en el faraón? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la historia aquí? El faraón tiene un pueblo fuerte, un pueblo que representaba fortaleza, dureza, esfuerzo, capacidad, y no lo quiere perder. Eso leímos ahí. Oh, este pueblo es más fuerte y más grande que nosotros. No sea que si a alguien se le ocurre hacer guerra, este pueblo aproveche y se nos vaya y vamos a perder esa capacidad. Les había hecho este pueblo, les había hecho a los egipcios dos ciudades de almacenaje, las más grandes. El pueblo estaba prosperando a causa de los israelitas y el faraón temía perderlos. Y para no hacer lo que hace, actúa por temor. Está escrito y que los egipcios, lo acabamos de leer, temían de los israelitas. ¿Y qué hacen ante la posibilidad, ante el miedo de que se vayan, de que los pierdan? Los esclavizan, se aferran a ellos, actúan bajo el temor y presas del temor se convierten en villanos
se convierten en maltratadores, se convierten en aprehensivos. Y vuelvo sobre el punto. ¿Cuántas veces somos nosotros los faraones? ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que sentimos que nos pertenece? No queremos aflojar en lo más mínimo. Y por eso el título de esta enseñanza es Liberando al faraón. No era el pueblo de Israel el único que necesitaba libertad. El faraón también necesitaba libertad. Por eso les decía, solemos identificarnos con el pobrecito pueblo esclavo. El faraón fue el primer esclavo, preso de su miedo, preso de su propio yugo esclavizador desde adentro de él. Ese era faraón. Y el pobrecito faraón también necesita libertad. Y de eso hablaremos hoy, liberando al faraón, porque probablemente nosotros somos el faraón y necesitamos esa libertad. Porque nos aferramos, sentimos que algo que tenemos como que nos ha pertenecido desde siempre y que es nuestro por derecho propio. Cualquier cosa tiene uno en la vida, llega uno a tener y parece que desde el cielo nos hubiera mandado con las escrituras de eso. Pertenencias, relaciones, empresas, una casa, un auto, una computadora, un amigo, un novio, una novia. Sentimos que nos pertenece desde siempre y no queremos soltarle. Esto es mío. Nos aferramos con todo lo que tenemos. Se nos olvida un principio claro de la vida. Es un principio de la vida. Por supuesto, también está en las escrituras, pero es un principio claro de la vida. ¿Qué tiene el hombre que no haya recibido? ¿Qué tiene el hombre que no haya recibido? Eso no se nos puede olvidar. Y si lo recibimos, ¿por qué aferrarnos a ello? Si no era nuestro, si nos lo dieron. A veces nos hace falta ponernos a pensar, me duele esto que perdí, pero bueno, si nunca lo hubiera tenido, hoy ni lo extrañaría. Cuando fue esta mañana en un audio que les compartí, ¿no? Uno no extraña lo que nunca tuvo. Uno no extraña un hijo perdido cuando nunca perdió un hijo. No lo extraño porque nunca lo tuve. Una vez le tenemos, le extrañamos. Pero debemos ponernos a pensar, ¿fue mío siempre? Pudiera no tenerlo, porque ¿qué tiene el hombre que no haya recibido? Y si lo recibimos, dice por allá el apóstol, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué te engrandece? ¿Por qué lo reclamas como tuyo? ¿Por qué te duele tanto soltarlo cuando la vida te pone en posición de soltar? Y el asunto es que así nos comportamos no solo con cada pertenencia, a las cuales nos aferramos con todo lo que tenemos, nos mostramos de la misma forma con cada persona también, con cada relación de amistad o familiar o como sea, nos aferramos a ellos, nos cuesta y nos terminamos convirtiendo no en gente que ama y no quiere perder, no en gente que se aferra al otro y lo quiere esclavizar, que es muy diferente y usted habrá notado eso. Hoy la gente de redes sociales le ha dado un nombre a eso, lo llaman relación tóxica. Pero es que, o sea, es una de las buenas cosas que han inventado hoy en este lenguaje moderno, ¿no? Porque de verdad la toxicidad que hay en una persona que se aferra a otra y que no quiere perderle es terrible. De veras es tóxico porque enferma. Un novio que no quiere perder una novia y se porta bien mal y la tiene harta y ya la persona se quiere ir y no quiere soltarla, pero no para amarla y hacerle el bien, por sus aprehensiones, porque necesita tener a alguien ahí a quien maltratar. Se da en los amigos, se da en todo tipo de relación. Y hacemos todo lo posible por mantenerlo atado y cautivo a nosotros, sin importar si le echamos a perder. Acuérdense la historia del pasaje que leímos. No querían perder los egipcios a los israelitas. ¿Y qué pasaba? Dijeron, vamos a esclavizarles. Y usted habrá leído toda la historia. Terminan coartando la natalidad de los israelitas, que no nazcan. O sea, el propósito era dañarles, que no prosperen, que no se multiplique. Entonces, decídete, ¿lo quieres mantener, pero lo quieres acabar? Así somos cuando nos aferramos a algo. No, yo quiero tenerlo, pero cuando nos aferramos a algo desmedidamente y no lo aflojamos, no soltamos, no le damos libertad a lo otro, porque para que sea lo otro, tiene que tener libertad.
No importa si es mi esposa, si es mi hijo, si es mi negocio, si es mi amigo, si es lo que sea. Si yo quiero que siga haciendo eso, tengo que darle libertad. Si no, le convierto en otra cosa. ¿Qué querían el faraón y todos los egipcios de los israelitas? La fortaleza, ¿no? De los israelitas. Pero ellos no se estaban quedando con los israelitas fuertes, los estaban desdibujando, les estaban dañando desde su propia identidad. Ahora eran esclavos. Y eso pasa cuando nos aferramos a alguien, cuando nos aferramos muchas veces a la presencia de un ser querido. Murió, se tuvo que ir, pero nos negamos a soltarlo. Y ya no es que estamos aferrados al ser querido, sino a su fantasma, a su espectro, con las relaciones. Nos aferramos a una persona, no la queremos perder, pero le dañamos. Ahora lo que tenemos es un esclavo y con razón nos va mal y le va mal a la otra persona. Y en este jueguito caen muchos. En ese juego nos llevamos por delante muchas veces parejas, hijos, mejores amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el etcétera es bien largo, porque es una tendencia en el corazón del hombre. ¿Y todo por qué? Por una sencilla razón. Nuestra renuencia a perder, a soltar, a dejar ir, a dejar que fluya. ¿Qué hay detrás de esto? Exacto. Temor, temor. Por temor nos soltamos. El miedo a lo que puede pasar en mi vida sin esto o aquello, sin él o aquel otro, nos convierte en faraones modernos que oprimen a lo que sea y a quien sea por el temor a un futuro sin eso o sin ellos. Vea, el hombre moderno es especialista, pero súper especialista, en crearse falsas seguridades y en luego desvivirse por mantenerlas. Y esto ya debería darnos un claro indicador de la naturaleza falsa de estas seguridades. Si yo me creo una seguridad a partir de una pareja, de una empresa, de una pertenencia, de una vivienda, de un auto, de lo que sea que tengo, si es una seguridad, pero luego de que le tengo, yo no tengo vida, tratando de cuidarle, tratando de aferrarme a ello y no perderlo, ¿qué seguridad es? Es falsa, ¿verdad? ¿Qué seguridad hay en aquello que no me permite ser y no le permito ser? Es una falsa seguridad. Y nos pasa a todos, alguno en una medida u otra. Pasa y es sumamente dañino. Hay una gran problemática en el hombre en creer que acumular de lo que sea, la naturaleza que sea de lo que quiera acumular. Y te dicen este amigo y este amigo no puede fijarse en otro amigo, pasar tiempo con otro amigo porque me aterra la posibilidad de que un día me quede sin ese amigo, sin cierto grupo de personas, ciertos círculos, ciertos seguidores, ciertas cifras en el banco y como se me baje un cero o dos ceros, me vuelvo loco porque mi seguridad está basada en eso. Pero ¿qué seguridad es cuando lo único por lo que vives es para que no pierdas? Te estás convirtiendo en el faraón de ti mismo, en tu propio enemigo. Ya lo vimos la otra vez, ¿verdad? El propio enemigo vive desde adentro nuestro, pero tenemos que liberarlo. Tenemos que liberar a ese pobre faraón que somos nosotros. Y sucede que a este hombre moderno, preso del temor, preso del miedo, que paso a paso se convierte en faraón de sí mismo, de su propia existencia, y en victimarios cuya víctima es él mismo, esclavo de sí mismo, empieza a correr un peligro, el peligro de acostumbrarse a ello, el peligro de actuar por miedo. Eso fue lo que le pasó al faraón, eso es lo que nos pasa a nosotros, cuando nos creamos falsas seguridades, cuando creemos con este número de ceros en mi cuenta, con esta propiedad, cuando logre este sueño, cuando alcance este título, cuando tenga esta carrera, etcétera, etcétera, esto me dará la seguridad que necesito. Pero luego tengo que empezar a cuidar, no perder esto, no. Ahí, en ese juego de crearnos seguridades a partir de lo externo, entonces empezamos a actuar por miedo y es donde corremos un peligro gravísimo, un peligro existencial. El problema de actuar por miedo es que no funciona. Si funcionara, excelente, a cada cual
le sirve un camino distinto, ¿verdad? Pero el peligro de actuar por miedo es que siempre terminamos perdiendo. Le pasó al faraón. ¿El faraón por qué esclaviza a los israelitas? Por miedo a ellos. ¿Qué pasó al final de todo? Los terminó perdiendo y se perdió a sí mismo. Perdió su hijo, perdió su casa, perdió todo. El faraón. Así nos pasa a nosotros. Le pasó al faraón, le pasa a los mejores hombres, le pasó a los equipos de fútbol en el mundial, nos pasa a todos. Lo digo, parece juego, pero en serio, eh, se habrán dado cuenta que algunos partidos, siempre pasan los torneos, algunos partidos en el mundial se terminaron definiendo por penaltis. Y hoy día, lo dije también alguna vez, hoy día hay estadísticas para todo, ¿no? Hoy día hay gente que estudia cuántas veces Messi se agacha a amarrarse las agujetas de las botas en el por partido. O sea, le hacen estadística a todo, ¿no? Estoy exagerando, por supuesto. Pero en serio, le hacen estadísticas a todo. Y hubo un estudio que me rompió la cabeza. Impresionante. Porque las conclusiones van más o menos en mis intuiciones, pero ver que lo hagan a través de estudios y en algo secular, digamos, como el fútbol, wow, qué bárbaro. Analizaron a la situación de cada equipo. Cuando el penalti era definitivo, un equipo iba perdiendo y el pateador tiene que cobrar el penalti con la carga en sus hombros de que si no acierto, si no meto el gol, mi equipo se va eliminado, es decir, va con miedo a cobrar el penalti, miedo a perder. Las probabilidades de que fallaran eran sumamente altas, por encima de cuando el que iba a cobrar el penalti definitivo era, si cobro el penalti y meto el gol, mi equipo pasa de ronda. No sé si me hago entender cuál era el objetivo del estudio. Era mostrar cómo cuando uno juega en la vida para no perder, inexorablemente pierde. Cuando juegas en la vida para ir a ganar, tienes muchísimas más probabilidades de ganar. Me encantó el estudio porque, mire, saque eso del fútbol y aplíqueselo a la vida. Cuando en la vida reaccionamos o vivimos reaccionariamente, vivimos por temor, vivimos por miedo, como decía un tío mío cuando yo era un niño, y nunca se me olvidó esa frase, el que juega por necesidad, pierde por obligación. Cuando vas a trabajar por la necesidad de no pasar hambre, te termina yendo mal. Cuando vas a trabajar para proponer, porque querés desarrollarte, porque necesitas sacar lo mejor de ti, porque sientes que en ti hay un don que te dio el cielo, la vida o lo que sea, pero no vale la pena vivir una vida sin tratar de dar lo mejor de ti, eso fluye, eso funciona. Ese es el problema con actuar por miedo. Si funcionara, bueno, excelente, listo. Que actúe por miedo. A algunos le funciona el miedo, a otros le funciona la energía. Pero el problema es que no funciona. El miedo no funciona. Pierdes. ¿Y quieres saber algo? Es de lo más contagioso. El miedo es de lo más contagioso. Más adelante, cuando ya Moshe tiene sus primeras nociones de su misión de libertador, saca a relucir el legado emocional aprendido en la casa de Faraón. Está escrito en Éxodo, misma porción, de ahí no nos vamos a mover hoy. Éxodo 2, versículo 13. Dice, al día siguiente, bueno, le doy algo de contexto rapidito. Moisés es criado, ¿no? En la casa de Faraón, por una hija del Faraón, y es criado como un egipcio más, pero había sido eh, cuidado de bebé antes de ser llevado a la casa de la hija del Faraón, había sido criado por una eh, nana, digámoslo, hebrea, que le había informado acerca de su tradición. Entonces, ya Moisés intuye que es hebreo y defiende a sus hermanos hebreos en una ocasión en que está un capataz egipcio lastimando, golpeando a un hebreo. Este se va, le defiende, golpea al hebreo, lo hiere y lo mata. Y ahí entonces viene el contexto del pasaje de Éxodo 2:13. Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El detalle aquí
de un Moisés que tiene miedo. Lo estuvimos comentando en la semana, ¿verdad? Es muy curioso aquí lo que dice. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, esto ha sido descubierto. El versículo siguiente es donde dice que oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés. Moisés no se había enterado, perdón, el Faraón no se había enterado del hecho y ya Moisés tenía miedo. Moisés había heredado este legado espiritual, emocional, mientras estuvo en casa de Faraón. El miedo también le consumía. Y aquí Moisés tenía miedo a perder todo porque era un tipo sin identidad, criado en la casa de Faraón, con los lujos y todo, pero él era hebreo y al fin se va a defender a sus hermanos los hebreos y luego los hebreos dicen, ¿y a ti quién te puso por juez? Entonces, ¿qué? Ni egipcio, ni hebreo, ¿y quién soy? Y el miedo a quedarse sin lo que le daba identidad le hace huir. No tenía otra opción. Era presa del miedo. Era otro faraón. Él se perfilaba para ser faraón. Tenía la educación del faraón y había recibido ese legado espiritual que también nosotros a veces heredamos y vivimos con él. Porque un miedoso contagia a otro y así la cadena se vuelve casi interminable. Y es el problema de cuando en la vida dejamos que este enemigo silencioso y macabro entre a nuestras realidades. Me refiero al miedo. Contagiamos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a todo lo que nos rodea, a nuestro círculo cercano. Y la ola se va expandiendo. Y empezamos a ver que nuestros hijos empiezan a actuar con las mismas aprehensiones nuestras, con los mismos temores que nosotros, porque nosotros lo heredamos a su vez de nuestros propios padres y ellos de los suyos y así. Y es una cadena interminable a veces, es una maldición generacional que alguien tiene que romper. El asunto es quién se anima a liberar al faraón. Ahora, el hecho de que Moisés haya experimentado esto nos llena de esperanza para creer que de ahí también podemos salir. Lo experimentó Moisés y ya sabemos quién terminó siendo este Moisés, lo que significa que lo superó, lo experimentó, lo vivió, pero lo superó. Y es el ejemplo que quiero que traigamos hoy a nuestra vida. Moisés en su momento fue un pequeñito faraón, preso del miedo, preso de sí mismo, pero de ahí salió. Y ese va a ser el ejemplo para hoy nosotros salir de ahí. Le pido unos minutos más de su tiempo, después de esta introducción de casi la mitad del tiempo, pero era necesaria. Muchas veces no son las soluciones, son los problemas los que nos dejan ver la solución. Una pregunta bien planteada ya tiene las respuestas. Así que por eso nos hemos tomado hoy este tiempo. Pero vamos a ver en Moisés y vamos a hacer un ejercicio hoy. Es muy curiosa. Ustedes saben que la Torá no quema tinta en balde. Cada detalle que hay ahí es de sabiduría. Y en esta porción en especial, Moisés poco habla. El narrador viene contando, Moisés vivió esto, nació así, ¿no? Pero así cuando dice, y dijo Moisés tal cosa, son pocas veces. Pero vea, cada que abre la boca, la abría con un sentido impresionante. Y hoy vamos a ver, a partir de cada una de las palabras que usa Moisés, de aquí hasta su cambio rotundo, el paso a paso, el peldaño que debemos unir o agregar cada vez al otro para también nosotros poder eh, lograr la liberación que significa el desprendernos de esa naturaleza humana aprehensiva que nos lleva a aferrarnos a todo y a crear falsas seguridades. En primer lugar, leemos en Éxodo 2, versículo 22. Ya hemos leído, Moshe se fue huyendo del faraón, llega a tierra de Midian, allá tiene un ataque de valentía y defiende a unas muchachas que eran pastoras de ovejas de alguien que los estaba molestando, pues, y puede darle de beber a sus ovejas. Las muchachas van y se lo cuentan a su padre, resulta que su padre era el sacerdote de Midian, y le acoge en su casa. No solo le acoge en su casa, sino que le da a su hija por mujer. Y esta mujer le da a luz un hijo. Y entonces viene la primera palabra donde Moisés abre su boca.
Está escrito en Éxodo 2:22. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, es lo primero que él dice, forastero soy en tierra ajena. Forastero soy en tierra ajena. ¿Cómo liberarnos de este faraón silencioso que vive adentro nuestro? Lo primero que tenemos que comprender es esta verdad de Moisés. Forastero, otras versiones lo traducen peregrino. Peregrino, forastero soy en tierra ajena. Es decir, ¿quién es el forastero? El que está en un lugar que no es el suyo y por lo tanto experimenta situaciones que le generan contrariedad. La importancia de ver esto en nuestras vidas es impresionante. Cuando nos asumimos como forasteros en esta tierra, como peregrinos en esta tierra, esto lo cambia todo. El forastero no se aprende a nada. El peregrino, el forastero, el visitante, el turista, trata de ir lo más liviano posible. ¿Por qué? Porque el que viaja liviano viaja más fácil. Estos días lo he comprobado. Estamos pues de viaje por circunstancias y dejamos la mudanza por allá encerrada en un garaje y tuvimos que traer 3 cositas cada uno. Y ya llevamos en esto 2, 3 semanas. Sí, 3 semanas ya. Pero tiene una ventaja. Llevas poco, fácil te mueves de un lugar a otro, vas para allí, para acá. Porque el que viaja liviano viaja más fácil. Y esto es importantísimo en la vida. El comprender que en esta vida nosotros no somos de aquí. La gente pregunta, ¿crees en los extraterrestres? Sí, yo soy uno. Yo creo en los extraterrestres porque yo no soy de esta tierra, no soy de este mundo. Nuestra casa, nuestro verdadero origen está más allá del sol, en lo eterno. Estamos aquí de paso. ¿Y aquí, qué persona inteligente se va de paso con el trasteo en el baúl del carro, con la mudanza? Uno se lleva las cosas más necesarias. Y cuando uno comprende esto, entiende lo que querría decir el apóstol cuando dijo, por ejemplo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Qué busca un viajero, un turista, un forastero? ¿Qué busca? Comidita y techo. ¿Qué se va a preocupar por lo demás si él anda de viaje? Él anda conociendo, él anda turisteando, él anda paseando, deleitándose con el paisaje. Se va a poner a perder tiempo, vida, recursos y tranquilidad tratando de comprar nevera, heladera, refrigerador, como lo llamen en cada país. Tratando de comprar en cada lugar al que visita. No, 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 no. Él está de paso. Y deberíamos aprender eso para nuestra vida. Aquí estamos de paso. Y de paso a veces nos dan excelentes guías turísticos, amigos, hermanos de la vida, familiares, parejas, hijos y demás. Pero a veces nos acompañan un camino en medio de la ruta y a veces nos tienen que decir, de ahí para allá encontrarás otros o te guiarás solo. Pero estamos como forasteros y peregrinos. Suelta, no amarres la vida. ¿Por qué nos es tan difícil vivir a veces? Porque llevamos mucho peso encima. Hay que soltar. Es lo primero que tuvo que comprender Moshe. Pero su historia continúa, su historia sigue. Y más adelante en Éxodo 3, versículo 2, tiene lugar aquel gran pasaje, aquella gran historia de la manifestación divina al líder Moisés, al pastor de ovejas hasta ahora, Moisés. Y dice Éxodo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego. Estaba, perdón, extraigo simplemente los pasajes más importantes para no detenernos leyendo mucho. Pero estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro, ¿no? Y llega a un monte de Dios, Oreb. Y le llama la atención que él a lo lejos ve, dice el versículo 2, una llama de fuego en medio de una zarza, de un pequeño arbusto, de un chamizo, en medio del desierto. Y miró, dice la escritura, y vio que la zarza ardía en fuego y a su vez no se consumía. Lo natural es que se consumiera. El fuego se alimenta del oxígeno y de un combustible, ¿verdad? De madera, leña, papel, lo que fuere. Esto llama la atención. Entonces Moisés dice, iré yo y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Aquí hay una lección muy importante.
La vida nos termina enseñando, tarde o temprano, a las buenas o a los golpes, que lo más importante en la vida no es poseer ni cosas, ni personas, ni un futuro bien planificado. Mire, la misma gente que se desvive en crear falsas seguridades, como les decía ahorita, o cuando yo tenga cierta cantidad de patrimonio, me relajaré un poco. Cuando tenga una casa, dos, tres, viva de la renta, estaré bien. Cuando termine de darle la universidad a mis hijos, cuando logre estabilidad financiera. Y el problema es que llega, la tiene, dedicó su vida a luchar por eso, lo consigue y después dice, ¿y esto para qué? Y ahí viene la insatisfacción más terrible y grande de todas. Porque dice, bueno, luché para conseguir todo esto en la vida y lo tengo y ahora ¿para qué vivo? Para tener ceros en una cuenta, para que me digan Don Edison, Don Dennis, y no sabemos. Pero aquí a Moisés se le empieza a revelar lo que tiene que ser revelado a nuestros ojos espirituales. La vida se trata de tener visión espiritual, de tener una perspectiva clara de cómo queremos conducir nuestra vida, no de tener algo para darle sustento a la vida. ¿Cómo puede algo material, visible, tangible, que se deshace y se corrompe, darle sustento a algo inmaterial, algo invisible, a algo trascendente como es la vida? ¿Cómo sostener la vida, el milagro de la vida, en algo tan efímero como el dinero, como las posesiones, e incluso como la compañía de una persona? No es que una persona sea poca cosa, pero es una persona que deja de ser. La vida fluye. Entonces no podemos estar sosteniendo la vida en esto o aquello. Y lo peor, tratando de forzar a eso otro, a eso aquello, para que nos dé ese sustento cuando vemos que no funciona. Y aquí lo que había que comprender es que lo importante es tener una perspectiva clara de cómo conducir nuestra vida, al menos de hacia qué dirección, porque muchas veces decimos, no, pero que yo no sé, que mi propósito de vida, ¿cuál puede ser? Pero como mínimo que te hagas estas preguntas ya es iba a decir es un inicio, pero a veces se trata solo de eso. La vida, más que de vivirse, se trata de tratar de entender por qué se vive, de tratar de encontrarle un propósito, de encontrarle un sentido a lo que hacemos. No es tanto a lo que hagamos, sino a tratar de hacerlo con un sentido. Eso ya nos cambia. Y esto es lo que tiene Moisés aquí. Mira, esta visión, es raro el porqué de las cosas, ¿no? Eso es lo curioso. Moisés dice, voy a ver esta grande visión. ¿Y cuál era la visión? Dice, ¿por qué la zarza arde y no se quema? Esa era la visión para él. O sea, el porqué de las cosas, el sentido trascendente de la vida. Eso era lo que se preguntaba Moisés. Y es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Cuándo empezaremos a soltar todas esas cosas a las que nos aferramos y no queremos soltar? Cuando nos empecemos a preguntar más bien qué hay detrás. Luego sigue Moisés, porque a partir de este encuentro entra en un diálogo con la divinidad. Y en el capítulo 3 versículo 4 dice, viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Maravilloso, maravilloso. La importancia de entender que en la vida nos corresponde estar dispuestos a lo que sea. La importancia de entender esto es sencillamente insoslayable. No podemos seguir, mire, hoy usted no puede escuchar esto y seguir adelante sin entender que lo que sea que te está poniendo la vida por delante es una oportunidad para decir, heme aquí. ¿Qué te está poniendo la vida por delante? Agarrar, agarra. A soltar, suelta. Así está escrito en los proverbios. Hallaste miel, come la que te baste. No sea que harto la aborrezcas. La vida te dio la oportunidad de un gran amigo. Ámalo con todas tus fuerzas, comparte con todas tus fuerzas, entrégate con todas tus fuerzas. Luego la vida te lo pide de vuelta. Comiste lo que te basta. Ya no te empalagues. No sea que harto la aborrezcas. Aplícaselo al dinero. Aplícaselo a parejas. Aplícaselo a una empresa. Aplícaselo a una pertenencia. Aplícaselo a todo y verás cómo cambia la vida. Moisés aquí tuvo que aprender
la lección de la disposición. Heme aquí, tenemos que aprender esto en nuestras vidas. ¿En qué te está poniendo la vida hoy? ¿En qué posición? Soltar, agarrar, dile heme aquí, a cualquiera posición. Sigue la historia de Moisés, sigue dialogando con lo divino. De aquí, de este diálogo, Moisés sale siendo Moshe, ya no el faraoncito lleno de miedos. Pero en su siguiente peldaño dice Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Esta es la duda existencial. Era obvio que Moisés tenía que tener esta duda. Moisés no sabía quién era. Moisés fue criado 40 años o fue criado como egipcio y vivió 40 años como un egipcio. Otros 40 años de su vida, en la parashá leemos que ya para esta época, ya Moisés en su encuentro con Dios ya está por los 80. Ya va otros 40 años viviendo como midianita. Y ahora se está encontrando con Dios que le pide que vaya y rescate a sus hermanos hebreos. Era obvio que Moisés tenía que decir, ¿y yo qué vengo siendo? ¿Quién soy yo? ¿Soy egipcio? ¿Soy midianita? ¿Soy hebreo? ¿Qué soy? Usted no sabe la cantidad de gente que hay en la vida que no sabe esto. Es más, perdónenme, la cantidad de los que estamos conectados, de los que van a escuchar esto, que no se han hecho esta pregunta esencial en la vida. Y como no saben quiénes son, intentan definirse a partir de un título, una carrera, una pertenencia, una relación, hijos, un buen nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué temen tanto soltar eso? Porque esto los define. Pero tiene que llegar ese momento en la vida en el que nos preguntamos, delante de Él, le preguntamos, alzamos los ojos y decimos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le aseguro que usted hace desde lo profundo de sus entrañas esta pregunta. No saldrá de ahí igual. Porque ya no intentará llenar ese vacío existencial de nada que no sea la respuesta a eso. Y ya no se aferrará a nada. Y ese es el paso a la liberación, a la libertad. Pero la carrera de Moisés sigue. Y en 2 versículos más adelante, en el versículo 3, dice, dijo Moisés a Dios. Mire, le estoy leyendo, cada vez que Moisés habla, cada vez le estoy dando un punto. No hay pierde en las palabras de Moisés en esta parasha. Dijo Moisés a Dios, bueno, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí ya Moisés no solo se quería conocer a sí mismo, ahora Moisés quería conocer lo divino. Pregunta, miren el osado este, el atrevido, le está preguntando a Dios por su nombre propio. Moisés quería conocer lo divino. Por eso la importancia de conocernos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de un gran filósofo por allá secular, como solemos decir? Secular, porque no es de la cosmovisión que practicamos, ¿verdad? Que decía, conócete a ti mismo. Lo importante que es el ejercicio de conocerse a sí mismo, porque de ahí sale el interés por lo divino. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, descubrimos nuestra identidad o que no la tenemos. Y en la búsqueda terminamos en la conclusión que llegó Abraham. Alguien tiene que haber detrás de esto y llegó al conocimiento del único. Aquí Moisés está tratando de llegar a eso también, el conocimiento del uno. El anhelo por un acercamiento más profundo a lo divino será el verdadero rompeaguas en nuestras vidas. Aquí es donde se revela el nombre sagrado. En este pasaje aquí es donde se revela el nombre sagrado Ekeye, donde eso que ha sido traducido como yo soy el que soy, en realidad es seré el que seré. Y después de eso se revela el tetragrama, el nombre de 4 letras, el Yud Ke Vav Ke, porque solo se revela el que le busca. Me hallan los que temprano me buscan, está escrito.
Solo el que le busca de verdad, solo el que hace un par en el camino, el que no vive desbocado por tener, por alcanzar y después por no perder, por aferrarse. Mire, el tiempo, la energía, las facultades mentales, emocionales y espirituales que nos drena el aferrarnos a las cosas y a no querer perder bajo ningún concepto, es todo en nosotros. Cuando por fin soltamos, tenemos tiempo de hacernos estas preguntas existenciales. ¿Yo quién soy? ¿De dónde vengo? Ah, de Dios. Bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? No es que Moisés quería decirle, mire, que se llama así y así. Quería conocer la esencia de su nombre. El nombre en hebreo no es solamente el apelativo, la forma de llamar a alguien, sino la esencia de los atributos con los que se manifiesta aquel. Eso era lo que quería hacer. ¿Y cómo se revela aquel que se le estaba manifestando? Ejeye. Ejeye, Asher, Ejeye. Yo seré el que seré. Es decir, tu vida ha sido incierta, ¿verdad? ¿Cierto que no sabes quién eres? ¿Cierto que no sabes para dónde vas? ¿Cierto que te aterra el futuro? ¿Cierto que te aterró el futuro en Egipto? Por eso te querías aprender a tu identidad hebrea y cuando sentiste que no la tenías, la egipcia, ahora me persigue el faraón, entonces midianita, pero ahora estoy aquí y no me hallo, terminé en el desierto, ¿verdad que te aterra el futuro? Te tengo una noticia, le dice lo divino, seré el que seré, no te aterres por el futuro, porque cuando llegues, ahí estoy esperándote. Yo seré el que seré. No, pero ¿cómo voy a llegar a mi futuro si no tengo nada? ¿Qué necesitas para llegar allá si allá estoy yo esperándote? Seré el que seré. Y luego le revela el nombre de 4 letras, el Yud Kebab, que no, la esencia del ser. Yo estaré ahí para cuando lo necesites. ¿A qué te vas a aferrar? Si ya lo tienes todo, lo único que necesitas es llegar. ¿Cómo? Marcha, marcha. Mm. Y la historia de Moisés continúa. Dice el capítulo 4, versículo 1, que entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Eterno. Aquí está la duda con respecto a su propósito, con respecto a si será capaz. Aquí se está gestando un renacer completamente fantástico en la vida de Moisés. Miren, eso que nosotros llamamos fe, en hebreo es emuná, certeza, tiene que pasar de ser solo creencias. Y para que la fe se convierta en certeza plena, para que la creencia se convierta en certeza plena, tiene que atravesar el túnel de la duda. No solo la duda existencial acerca de quiénes somos, la duda acerca de lo que hacemos, la duda acerca de todo. La certeza nace de la duda. No nos podemos negar el privilegio, el derecho que tenemos de dudar, porque es cuando dudamos, cuando estamos forjando en nosotros la verdadera certeza. Como dice un gran maestro, tus dudas más profundas revelan tu infinito. No huyas, sumérgete. Sin dudas no hay certezas. La verdadera certeza se teje de dudas resueltas, por supuesto. No se trata de dudar de todo y de dejarlo ahí. Se trata de dudar y encarar las dudas, sumergirnos en ellas. Detrás de esas dudas está escondido el infinito. Hay que encararlas, hay que sumergirnos en ellas, hay que tratar de darle respuesta. Yo no creo, me cuesta creer. Claro, excelente. No puedes vivir de creencias, tienes que vivir de certezas. Ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Eterno. Este Moisés tenía que ser derrumbado por completo a través de sus dudas, porque de aquí iba a salir renovado completamente. Ya no iba a ser un tipo que creía y no creía de acuerdo a las circunstancias, era un tipo que tenía plena certeza. Es así, así va a ser y punto. A simple vista parecería otro caso más de duda, pero se está gestando un renacer maravilloso. El Salmo, yo les he hablado de este texto en algunas ocasiones. Este texto me lleva taladrando de hace un tiempo, ya unos buenos meses, en mi corazón. Es maravilloso. El Salmo 36, que dice,
en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Eterno, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Eterno, clamaré y al Señor suplicaré. Debido a nuestra tendencia a naturalizar las cosas, a naturalizar la fortuna, a naturalizar el bienestar, en un principio damos gracias, pero ya después nos acostumbramos y sentimos que nos pertenece por derecho propio. Es fácil que caigamos en falsas seguridades y volvemos sobre el mismo principio que se nos olvida. ¿Qué tiene el hombre que no haya recibido? Entonces, el que por momentos la duda sobre nuestras propias capacidades aparezca, hace que nos deshagamos a nosotros mismos, porque esas falsas seguridades, oh, cuánto me bendice Dios, tengo una fe en Dios que nadie me baja de aquí, ¿verdad? Nadie me quita esta fe. No es fe. Estás naturalizando la fortuna, estás seguro porque te ha ido bien y dices hasta incluso, oh Dios, cómo me bendice, cómo me escucha, porque te está yendo bien. Eso lo dijo el salmista. En mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. ¿Pero por qué era? Porque el Señor le afirmó, le respondió oraciones, le dio 2, 3 toques de fortuna seguiditos y nos envalentonamos. ¿No? ¿Qué miedo a qué? Dios está conmigo. Espérate, que Él esconda un poquitito su rostro. Uf, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora lo que dice el salmista, a ti, Señor, clamaré, al Señor suplicaré, porque solo hay una fuente. Pero esa verdadera certeza solo se alcanza cuando pasas por el túnel de la duda. La luz que se ve del otro lado es la verdadera emuná, no esa fe de creencia que alimenta de 2, 3 bienestares juntos, seguidos. Esta fe hay que afrontarla, hay que sumergirnos en ellas hasta que de ahí salga solo oro. Y la historia continúa con Moisés. En el capítulo 4, versículo 10 dice Moisés al Eterno, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dense cuenta, aquí ya hay una transformación evidente en Moisés. En todo el proceso de vida es indispensable que pongamos siempre las cosas en perspectiva. Volvemos sobre el principio. Nada recibe el hombre si no le es dado de lo alto. Lo que dice aquí Moisés es muy diciente. Mira, ya tú me has bendecido, ya tú has estado conmigo, ya me hablaste, ya tengo contacto con el divino. ¿Quién ha podido hablar con Dios así como yo estoy hablando contigo? Sin embargo, ya tengo claras las cosas. Desde antes que tú me hablaras, yo soy torpe de lengua, tardo de habla. Y ahora que tú me hablas, sigo siendo así. El tipo aquí ya estaba ubicado. Ya no era uno que naturalizaba la fortuna. Ya no era uno que, ay, Señor, gracias que me ha bendecido. Y decía, yo estoy aquí parado delante tuyo, hablo contigo por tu misericordia, pero sigo siendo el mismo frágil de antes. Tú dejas de verme y yo vuelvo a ser un pastor medroso. Sigo siendo un mal hablado. No es importante que entendamos esto en nuestras vidas. La presencia de Dios cuando nos bendice simplemente es la bendición sobre nosotros. Pero si Él la quitare por un momento, seguimos siendo los mismos forasteros y peregrinos frágiles. La enseñanza es, no te aferres, ni siquiera en aquellas cosas que dices, no, esto no me lo quita nadie. No te aferres. No, mi fe en Dios no me la quita nadie. No te aferres ni a tu fe, porque no es tu fe, es aquel en que tienes tu certeza. Es lo único que no cambia. Tu fe puede variar. Está escrito que en los postreros días, por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y también está escrito que si fuere posible, hasta van a tambalear los escogidos, porque las circunstancias mueven el corazón humano. Solo hay uno que no cambia, es inmutable. Luego, en el versículo 13, Moshe dice, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y es muy curioso, solo les he citado lo que dice Moisés, pero aquí quiero la reacción que muestra la Biblia acerca del Eterno. Dice el versículo que sigue, el 14. Entonces el Eterno se enojó contra Moisés. Mire, que se enojen con nosotros así. Yo prefiero el enojo de Dios que el amor de cualquiera otro. Dice, se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón.
En el enojo le da una respuesta. A mí y eso lo descubrí estos días leyéndolo. Yo no me había dado cuenta de eso. Uno, enojo, castigo, ¿no? El enojo de Dios, castigo, juicio. El enojo de Dios es la otra cara de la moneda, que también es buena. En el enojo de Dios le dice, ¿acaso yo no conozco a tu hermano? Mira, y te lo pongo. Pero para no perder de vista la expresión de Moisés, eh, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Cuando comprendemos que todo tiene su lugar, cada persona, cada pertenencia que deja de ser pertenencia para nosotros, todo, pero absolutamente todo, que todo eso tiene su lugar, cuando lo comprendemos bien, es lo más liberador que nos puede suceder. El que se vaya y el que se queda, el que llega, todo está en su lugar justo. Moisés dice, envía por medio del que debes enviar, si era él o fuera el que fuere. Y el Señor le dice, mira, conozco a tu hermano, lo voy a poner al lado tuyo. No te aferres, aprovéchalo, disfrútalo, trabaja con él. Miren, después de este encuentro, después de las palabras de Dios a Moisés, pero muy importante, de Moisés a Dios, de aquí surge otro Moisés. Los miedos se van. Ya este Moisés no actúa por miedo. Ya este Moisés sale de este encuentro hecho otra persona. Es la importancia de lo que se llama un encuentro personal, de lo que han llamado, denominado los predicadores, un encuentro personal con Dios. Un verdadero encuentro con lo divino. De aquí sale diferente este Moisés. De aquí él sale y encara las situaciones. Dice capítulo 4, versículo 18. Así se fue Moisés. Y volviendo a Jetro, su suegro, le dijo, iré ahora. No ves dudas. Firme, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Cuando alguien va decidido, cuando alguien no va reaccionando, no va huyendo, no va viendo cómo hago para mantener, sino que vas proponiendo, la entrega lo cambia todo. Dice, iré a ver. ¿Y qué es lo que recibe de la vida? De acuerdo a su proposición. ¿Qué le dijo Yitro? Ve en paz. Cuando vamos con miedo, ¿qué nos encontramos? Miedo. El miedo no conduce a nada bueno. No los tengo que llenar de versículos de eso. Simplemente permítame citarle de memoria aquel texto. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo no conduce a nada bueno, porque el miedo es reaccionario. Acuérdense el ejemplo, el que juega por necesidad pierde por obligación, porque el miedo es reactivo, el amor es propositivo. Por eso lo contrario al miedo no es la valentía, es el amor. El amor entrega, el amor ofrece, el amor toma la iniciativa, el amor va. El miedo reacciona, se defiende, se esconde, ataca, pero con miedo. Y eso lo lleva a perder. El que propone entrega, da, y la vida solo le devuelve eso. Ha oído hablar en las nuevas filosofías, no sé cómo se llaman, ideologías espirituales por ahí, modernas, que vibra en una nueva frecuencia más alta, porque en la frecuencia que vibres hacia el universo, eso te devolverá al universo. Mire, eso se cumple. Moisés fue eso, fue dispuesto y decidido. Yitro, me voy a ver si mis hermanos viven y a liberarlos, a lo que fuere. ¿Qué le responde Yitro? ¿Qué le responde la vida? Ve en paz. Este va seguro, este no va huyendo. ¿Cómo lo sabemos? Mire, más adelante, Moisés tiene un desafío a sus certezas y enfrenta las cosas de una manera distinta. Cuando él ya va, le habla a Faraón de liberar al pueblo, Faraón se enfurece y dice, están de ociosos, tienen mucho tiempo para andar pensando en libertades y en sacrificios de su Dios, pues ahora van a trabajar más y ya no se les dará ni la paja para que hagan el ladrillo. Ustedes mismos tienen que ir a conseguir la paja, trabajar el barro y hacer el ladrillo. Entonces los propios israelitas se quejan, los capataces hebreos le dicen a Moisés y a Aarón, se los leo para no decir cosas de mi mente. Le dijeron, mire el Eterno sobre vosotros y juzgue. Esto es Éxodo 5:21. Mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espalda en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Eterno y dijo, Señor, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Este ya no es un Moisés con miedo. No le dio miedo de los capataces. No le dio miedo que se le estaba insubordinando el pueblo.
Ya Moisés sabía que detrás de cada situación hay un plan divino. Y él no fue a buscar respuestas en las circunstancias, no fue a buscar respuestas en este pueblo rebelde, no fue a buscar respuestas en por qué me estará persiguiendo Faraón. Él fue a buscar respuestas en el único que está detrás de toda circunstancia. Bueno, Señor, ¿para qué me enviaste? La base de todo es Él. Si la vida te pone a perder, ¿qué vas a hacer? No, yo esto no lo pierdo, tendré que invertir en la bolsa de valores, cambiar pesos por dólares, irme a otro país. Lamentablemente muchos de mis compatriotas y de los de ustedes en sus países estarán tomando las mismas decisiones por lo que están viviendo nuestros países para Estados Unidos, unos legales, otros ilegales, otros se van legales pero se quedan de ilegales por el hueco, exponiendo su vida, por miedo, por miedo. Y me temo de los resultados que eso pueda traer. Oro para que no sea así, pero del miedo no sale nada bueno. Tenemos que ver que detrás de todo hay una mano divina. Bueno, Señor, ¿y cuál es la realidad? ¿Por qué mi país se puso así? ¿Por qué yo me esforcé tanto por tejer y tener esto y hoy esto se convirtió en nada por pura inflación? Tanto que nos mataban por llegar a cierta cifra, a cierta cosa, y hoy eso no vale 3 pesos. Por la sola inflación, por los solos cambios políticos. ¿A quién vas a ir? Al presidente. ¿Por qué escogimos mal? ¿Por qué votamos por este cabezón? No, 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 no. Hay que ir. Bueno, ¿a qué me enviaste? Definitivamente no me enviaste a acumular riquezas y casas y dinero y tesoros, etcétera, etcétera. Me mandaste algo más. ¿Qué es? Lo estoy perdiendo de vista. Ayúdame a enrutarme, a encarrilarme otra vez por la senda y a caminar en esta dirección. Ese era Moisés. Y a través de cada uno de estos peldaños, Moisés se convirtió en otro. Moisés se convirtió en alguien nuevo. Ya Moisés no tenía miedo de agentes externos, solo tenía un solo temor. Dice Éxodo 3:6, en su encuentro que Moisés tiene con lo divino, dice, le dice Dios a él, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Como enseñan los textos de sabiduría, el hombre no puede vivir por miedo. Si hay un miedo que puede tener el hombre, es miedo a desconectarse de la luz. Es nuestro único miedo. En palabras de nuestro santo maestro, ¿por qué le teméis al hombre, al que puede matar la vida o al que puede matar el cuerpo? Pero a su alma no les puede hacer nada porque no es potestad del hombre. Solo teman a despegarse de la luz, porque el despegarse del infinito, de la fuente de la vida, eso sí puede cortar de raíz tu cuerpo, tu alma y todo. Solo a eso teme. Y si temes delante de él, no tendrás ningún otro temor. Luego, si no temes de él, entonces sí vas a tener muchos motivos para temer. Y te recomiendo que te vayas buscando un buen escondedero. Pero te digo, ¿cuál es el mejor escondedero? Es él. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito, eterno. Ese escondedero, ¿tienes miedo? Refúgiate en él. No hay por qué tenerle miedo a nada. Él es, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo, dijo el profeta. No miedo porque te puede hacer daño, miedo a desconectarte de él y que la vida sin él es así aterra, es así aterra. Pero con él no hay por qué tener ningún temor. Amados, que la fuerza de esta porción, de este Moisés, nos ayude a liberarnos de ese faraón que somos nosotros mismos y que renunciemos de una vez y para siempre al miedo, a una actitud reaccionaria, a una actitud de temor, a una actitud aprehensiva, a una actitud que quiere aferrarse, que no quiere perder, que es capaz de convertir a las mejores personas en esclavos simplemente por sus miedos y es capaz de convertir las mejores dádivas y regalos divinos en puro materialismo y en pura ambición solamente por sus miedos al futuro. Que sepamos con toda certeza, como lo supo Moshe, que aquel que nos llamó es Ekeye Asher Ekeye. Él será el que será. Y Él nos está esperando del otro lado del camino, con lo que sea que ese camino implique. Él nos está esperando para decirnos, bien, buen siervo y fiel, te has portado fiel en lo poco, ahora yo te voy a poner en lo mucho, porque soy el dueño de todo. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Padre, bendigo tu nombre, Señor. Te alabo, te doy muchas gracias por tu palabra. Que estas palabras de tu Torah puedan aferrarse a nuestro corazón, ellas a nosotros, que no nos aferremos nosotros a nada, sino que estas palabras sean ligadas, atadas a las tablas de nuestro corazón, Señor, para que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que el faraón mengüe y el hombre espiritual crezca, para que podamos ser libres de toda atadura espiritual, de toda aprehensión, de todo capricho, de todo ataque de nuestro egoísmo y que podamos liberarnos, desaprendernos de todo,
que nos asumamos como peregrinos, como simples forasteros que quieren viajar liviano para poder viajar mejor, para poder ser más felices, y que tu abundancia y tu soberanía sobrenatural sorprenda nuestras vidas y que tengamos plena conciencia, Señor, de que tú serás el que serás y que del otro lado estás tú esperándonos y también en el camino, aunque a veces no te percibamos, a través de la pérdida, a través de la aparente derrota, a través del aparente fracaso, ahí nos estás acompañando porque nuestro mayor tesoro y nuestra mayor fortuna eres tú, Señor. Bendigo tu nombre, eterno Dios. Amén y amén.